Hola querida familia, qué bueno poder saludarlos. Les habla su hermano en Cristo, Natanael Baloyes. Cuando hablamos de la salvación de toda la humanidad a través de Cristo, surgen siempre las objeciones siguientes. Este mensaje no es bíblico. Dios es amor, pero también es justicia. Este mensaje invita a la gente a seguir pecando. Sin embargo, creo firmemente que todas estas objeciones, aunque sinceras, no corresponden a la realidad. La salvación de todos, a través de Cristo, hago énfasis en esta palabra, es un mensaje que puede verse claramente en la palabra de Dios. Comprendo que existen muchos pasajes bíblicos que parecen decir que hay eterna perdición para los impíos, pero la palabra eterno en la Biblia solo es literalmente eterna cuando se aplica a Dios y al bien, y es siempre simbólica cuando se aplica a las cosas temporales y pasajeras. Si la perdición fuera eterna, entonces el pecado tendría un alcance eterno que no le corresponde, debido a que solo es eterno aquello que Dios creó para que fuera eterno. Dios nunca planeó que existiera el pecado, nunca planeó que el sufrimiento se extendiera por la eternidad y nunca planeó que la muerte tuviera un alcance eterno en sus criaturas y en el corazón de Dios, porque si la muerte eterna de las criaturas impías existe y es una realidad, entonces el corazón de Dios será impactado eternamente, porque Dios ama a todos. Y si ama a todos, no quiere estar separado eternamente de ninguna de sus criaturas. Ahora, déjenme darles algunos ejemplos en donde la Biblia muestra que la palabra para siempre, eterno o por los siglos de los siglos no puede ser literal cuando se refiere a cosas temporales o que son fruto del pecado. Por ejemplo, Isaías 42:14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Este pasaje se pudo haber traducido así: para siempre he guardado silencio, porque la palabra hebrea que usa Isaías es olam, que significa para siempre o por los siglos de los siglos. Su equivalente griego es aion, que tiene el mismo significado en español. El pasaje de Isaías nos muestra que la palabra para siempre no siempre significa por siempre, significa por un tiempo definido. En otras palabras, Isaías 42:14, por más que use la palabra olam, que significa por siempre o para siempre, no quiere decir que Dios guarda silencio eternamente, porque el mismo pasaje dice que ya no va a guardar más silencio. Esta palabra, de acuerdo a su contexto, puede referirse a una eternidad sin fin o puede referirse a un tiempo definido, establecido y que sí tiene un final. Puede significar por mucho tiempo o por muchas edades, pero no para siempre de manera literal. Pero demos más ejemplos acerca de la palabra para siempre o por siempre. Éxodo 21:6 dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Si tomamos este pasaje de manera literal, tendríamos que enseñar que en el cielo existirán esclavos, que muchos que fueron esclavos en el tiempo de Israel no descansarán de esa condición y continuarán siendo esclavos por siempre o por la eternidad. Pero no estaríamos interpretando bien la Biblia. Nada que sea oscuro, negativo o que haga parte del orden de cosas que el pecado hizo surgir, continuará por la eternidad. La palabra olam, por siempre, para siempre, en este pasaje hace referencia a que esta persona sería esclava hasta que su vida en esta tierra llegara a su fin. Marcos 14:7 dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis.
Este pasaje no enseña que los pobres van a existir por siempre, sino que mientras estemos en la tierra, siempre existirán personas pobres. La palabra griega que se usa en este pasaje es pántote y se traduce como siempre. Sin embargo, podemos estar seguros de que en la tierra nueva no existirán pobres. Todos gozaremos de la eterna riqueza de la salvación en Cristo. De la misma manera, cuando Apocalipsis 20:10 y otros textos del Nuevo Testamento afirman que los impíos estarán en el lago de fuego o en la perdición por los siglos de los siglos, no se refiere a un término literal. Dios no quiere la muerte eterna de ninguna de sus criaturas. Dios no permite que el pecado tenga consecuencias mortales eternas. Si el pecado es temporal, las consecuencias del pecado también son temporales. ¿Y por qué Dios no permite que el pecado tenga consecuencias eternas? Porque ese no es el plan de Dios. Nunca ha estado de acuerdo con el plan de Dios que el pecado mate las criaturas de Dios. El que ha querido matar a las criaturas de Dios, a la creación de Dios, es el pecado. Nunca ha sido Dios el que quiere matar. Por tanto, Dios no puede matar a sus criaturas sin identificarse con el pecado. Si Dios termina finalmente destruyendo y matando a sus criaturas, el pecado logró su cometido. Y Dios estaría participando del proyecto del pecado, que es hurtar, matar y destruir. Esa es una herejía. Duélale a quien le duela. El fuego de Dios tiene propósitos de salvación. Es la cruz de Cristo la que obra siempre para salvar a los perdidos. En ese lago de fuego, Cristo no habrá perdido su eficacia y su voluntad para salvar. La exaltación de Cristo al final de las edades es la que logrará que todo el universo se postre delante del Padre y toda lengua confiese el señorío salvífico de Cristo. Filipenses 2:10-11 así lo testifica. Vamos a leerlo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta confesión no es una confesión hipócrita. Este doblar de rodillas no será un doblar de rodillas superficial, sino que obedecerá a la comprensión universal del amor de Dios manifestado en Cristo, nuestro Salvador. Todas las criaturas por fin entenderán que su salvación es Cristo, que el pecado es horrible y que la santidad es hermosa, y por eso declararán que Cristo es el Señor. Y por eso doblarán rodilla delante de Él en signo de sumisión voluntaria. Y justo allí, el Señor nuestro Dios será todo en todos. Apocalipsis 15:4 dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios no ha planeado jamás dejar sufriendo a más de la mitad de la humanidad en un fuego devorador y tormentoso. El lenguaje bíblico debe ser estudiado siempre bajo el filtro del amor eterno de Dios. El amor no somete jamás a quien ama a un sufrimiento eterno o a una aniquilación total y eternal. Otro punto que quiero comentar en este video es la frase «Dios es amor, pero también es justicia». Y con esa sentencia la gente cree que han ganado el debate al decir, sí, Dios nos ama, pero si te portas mal, en su justicia te va a castigar, te va a quitar la vida o te va a destinar al infierno eterno. Yo discrepo completamente de esto y lo digo a viva voz. Y me van a decir hereje y blasfemo, pero yo les devuelvo la piedrita y les digo, los herejes y los blasfemos son ustedes. La justicia de Dios no pretende aplastar a las criaturas, por más malvadas que sean. Siempre tiene como objetivo señalar el pecado y sus consecuencias como totalmente despreciable y totalmente peligroso.
Su amor nos ha creado y ha pagado el precio de nuestro rescate, y su justicia muestra la maldad del pecado para que querramos huir de él a los brazos del Salvador. La misericordia de Dios es para siempre, lo que quiere decir que no hay un momento de la eternidad en el que Él no nos quiera ayudar, perdonar y salvar. Si todavía existen personas que no han recibido la salvación, no es porque Dios no la quiera otorgar, sino porque ellas no la han querido recibir. Pero el amor y la justicia de Dios lograrán conducir a toda la humanidad a un verdadero arrepentimiento. Todos tendrán su encuentro dramático con Dios y delante de la cruz se rendirán. Aunque algunos lo hagan tarde, Dios no estará allí para decirles: ya no quiero salvarlos, ya no tengo misericordia, la misericordia para ustedes ya se agotó. Yo los invité y ustedes no quisieron cuando yo quería, pero ahora que ustedes quieren, yo ya no quiero. Dios no puede actuar así porque no quiere actuar así, debido a que su misericordia es para siempre. Colosenses 1, 19 al 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que agrada a Dios no es la destrucción de los malos, sino su redención, y su gran amor manifestado gloriosamente en la cruz, en su momento perfecto, demostrará a toda la creación que el pecado es detestable y que Dios es amor y merece nuestra lealtad. Todos los corazones serán conquistados por la gracia de Cristo. La justicia de Dios destruirá el pecado, salvando a los pecadores. Porque aunque a la mayoría de los que me escuchen no les duele la destrucción de los pecadores y quieren esa destrucción, y si no hay esa destrucción para ellos el evangelio no tiene sentido, a Dios sí le duele que sus criaturas pierdan la vida eternamente, o que una sola de sus criaturas sufra eternamente en el infierno. Dios no tiene un corazón como el nuestro. El corazón de Dios se goza con el bienestar pleno y total de todas sus criaturas, no de una sola. Ahora pasemos al último punto que quiero comentar. Según la mayoría de los que no han comprendido el amor incondicional del Señor, este mensaje invita a la gente a seguir pecando. Decir que Dios es tan grande en amor, que finalmente logrará conquistar todos los corazones para su reino, no implica que estemos animando a la gente a seguir viviendo perdidamente. Por siglos se ha predicado la doctrina del tormento eterno, del infierno eterno y de la muerte eterna, y la mayoría de la gente, a pesar de que se la amenaza con un fuego eterno o con la muerte eterna, no han cambiado. Siguen igual, lo que implica que la gente sigue viviendo perdidamente a pesar de que sabe que la religión enseña que el infierno eterno es real y literal. ¿Por qué será que a pesar de esa amenaza terrorífica, la gente sigue igual en su gran mayoría? Respuesta: porque el corazón humano no cambia por miedo, no cambia por amenazas. Lo único que realmente cambia el corazón es la revelación del amor de Dios en Cristo. Lo que cambió al apóstol Pablo no fue una amenaza infernal, sino la revelación de la gloria de Cristo. Ese amor que percibió en la visión gloriosa camino a Damasco. Por eso el mismo Pablo afirma que es la bondad de Dios la que nos conduce al arrepentimiento. Así lo dice Romanos 2:4. Ahora, lo que llevó a Zaqueo a tener un cambio revolucionario y drástico en su mente, en su corazón y en sus actos, no fue que Cristo lo haya amenazado con el fuego eterno, sino el amor que vio reflejado en el rostro del Salvador. Lo que cambia los corazones, mis hermanos, no es el miedo al fuego eterno, sino la revelación del amor incondicional del Padre manifestado en la cruz. Cuando comprendemos que Dios nos ama, pase lo que pase, cuando el amor de Cristo despierta nuestras conciencias,
no queremos vivir perdidamente, queremos vivir agradando a nuestro Salvador. Cuando alguien comprende que Dios ama a toda la humanidad y que tiene la forma de salvarlos a todos y lo hará, en lugar de salir corriendo a seguir su vida de perdición, hace un alto en su camino y dice: ¿para qué vivir en la oscuridad cuando puedo transitar por la senda de la cruz de Cristo? La gente que, conociendo el amor incondicional de Dios, decide vivir en desorden y oscuridad, son los mismos que, creyendo que el infierno es real y literal, igual deciden vivir en maldad y en oscuridad. Pero para ellos también hay gracia y hay un corazón paternal celestial que sufre con ellos y por ellos, y que hizo provisión para reconciliarlos con Él en su tiempo perfecto. Alabado sea el Dios eterno, el Dios verdadero, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el Dios que no destruye, el Dios que no mata, el Dios que redime, sana y salva, el único digno de adoración, de reverencia y obediencia.